Orbitando, un podcast de la Juntamenta, con Tomás Castellanos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a gente linda y chévere que está por ahí a este capítulo 6 de Orbitando, un podcast de la Juntamenta, donde como siempre estaremos conversando acerca del acontecer cultural y social cubano desde el desenfado y la honestidad. Hoy, domingo 18 de octubre, tenemos muchísimas cosas que comentarles y empezamos con que se inaugura la exposición virtual Shifting Streams, 12 Artists by the Hudson River, de la mano de la curadora cubana Mayken Barreto. Abre oficialmente la convocatoria para las becas 2020-2021 de la oficina Leo Brauer. Fallece la joven cineasta Diana Montero. Alexis Valdés además anuncia una canción con un pilar de la música cubana. Enseguida te vamos a comentar de quién estamos hablando. Si bien siempre los invito a que se queden un ratito por aquí con nosotros para pasarla bien, esta noche les pido por favor que escuchen a nuestra invitada, la joven cubana estudiante de doctorado en la Universidad de Massachusetts Amherst, Ana Mari Maqueira Linares. ¿Sobre qué vamos a estar conversando? Bueno, pues vamos a hablar acerca de qué cosa es el trabajo no remunerado y sobre la diferencia de géneros que existe en ese campo. ¿Cree usted que ser ama de casa debería considerarse un trabajo? ¿Y qué tal de las personas que se ven obligados a cuidar a sus enfermos? ¿Se ha preguntado usted por qué normalmente esa persona además es mujer? Pues si tiene un poquito de curiosidad acerca de este tema o conoce a alguien que le puede interesar, cójalo del brazo, siéntelo a su lado y escúchenos. Recuerden que esto es como la casa de Nereida, aquí cabe todo el mundo, así que súbeme esa musiquita que Orbitando empieza ya. Muy buenas noches, bienvenidos. Es un placer tremendo tenerlos hoy con nosotros. Comienza un capítulo más de Orbitando, el sexto. Pueden creerlo, ya estamos en el sexto capítulo. 15 días después y aquí estamos. Y esta noche además será un programa especial. Será un programa especial porque tiene una importancia vital el tema sobre el cual estaremos conversando en unos minutos. Así que les pido por favor que separen un tiempito de su día y escuchen este programa completo hasta el final. Además, en estos días, sobre todo, que son tan complicados, donde pareciese que el mundo se va a acabar todas las noches, donde la idea de creer que hacemos lo correcto nos está llevando a cargar contra quienes piensan distinto a nosotros. Y sobre todo donde estamos olvidando algo que es esencial, y es que en nuestras diferencias radica la magia del equilibrio, de que seamos todos distintos. No olvidemos que nuestra experiencia en la vida no tiene por qué coincidir con la experiencia ajena. Si usted piensa de una manera determinada y goza el placer que da la libertad de exponer su pensar, pues hágalo. Pero hágalo, de ser posible, sin ofender a quien difiere. Si sus ideas tienen fundamentos, la ofensa nunca va a ser necesaria. Y luego de esta breve muela contemporánea, vámonos a aprender un poquito de verdad con Verborrea por la Libre. Verborrea por la Libre, un vocablo por persona. En este episodio de Verborrea por la Libre vamos a estar hablando acerca del verbo luchar. El verbo luchar viene del latín luctari, con la típica palatalización del grupo CT en CH, como es el caso de pecho en pectus y leche de lacte. El verbo luctari, testimoniado desde Plauto, significa luchar o combatir en un sentido abstracto. También significa debatirse o retorcerse en una situación difícil o dolorosa, y en un sentido más figurado, una lucha interior o de moral. El verbo luctaris se vincula a una raíz indoeuropea a la que también se le vinculan en latín el sustantivo luxus, que significa desenfreno o exceso, y que en español resultará en palabras luego como lujo o lujuria. Hola amigos de Orbitando, les saluda Sergio Lugo. Quisiera aprovechar para felicitar a Tomás por el podcast e invitarlos a ustedes a que visiten mi canal de YouTube, Sergio Lugo Music. Allí ya está disponible mi más reciente video musical, Canto Contento. Un video hecho desde la cuarentena con mucho amor y mucho cariño. Un abrazo y cuídense mucho. Bueno, pues después de tener el placer de escuchar este mensaje del cantautor cubano Sergio Lugo, mi hermano, que además nos ha regalado un videoclip fenomenal y una canción exquisita, pues vamos a aprender un poquito acerca de la historia del derecho cubano con José Francisco Reyes Moreno.
Hola amigos orbitantes. Hoy, con el tema que nos ocupa, haremos un breve recorrido por la historia de los derechos de la mujer en Cuba, hasta la primera mitad del siglo XX pasado. Sus avances y cómo la evolución normativa cubana contribuyó a que nuestra isla se situara en uno de los primeros países en avances legislativos referente a la mujer en la época en que se promulgaban dichas leyes. El primer acercamiento lo tomaremos en cuenta como un acontecimiento significativo en el alzamiento de la voz de la patriota cubana Ana Bettencourt en la Constitución Mambisa de Guaymaro, el 14 de abril del año 1869, siendo una de las primeras manifestaciones o declaraciones feministas de Latinoamérica en el momento en que se promulgaba la dicha Carta Magna. Prosiguiendo las demás constituciones, no se hace pronunciamiento ninguno a la mujer cubana, llegando hasta 1901 que se toma en cuenta la figura de la mujer en debates constitucionales, proponiéndose por primera vez el sufragio femenino, o sea, el derecho al voto. Esto precedido por el cubano Miguel Jenner, dando unos primeros pasos a lo que sería una lucha constante durante ese siglo XX, el derecho a que la mujer votara. Esta proposición por este patriota cubano no se tuvo en cuenta y la moción fue rechazada perennemente. Como que es inicio del siglo XX y el machismo imperante en la norma, sobre todo, no declaraba el desarrollo de un derecho como tal. Llega 1912 y vemos que surge el Partido Nacional Feminista, el cual no tuvo los objetivos para los que se desarrolló cumplidos, desintegrándose posteriormente. En el siglo llega 1918, promoviéndose la ley de divorcio vincular, dando como un paso de avance al divorcio entre los cónyuges de manera vincular. O sea, un divorcio no de hecho, sino un divorcio de derecho. No solamente ya se separaban los cuerpos, sino que también de manera legal la separación conyugal se daba como un paso para que ambos pudieran obtener matrimonio posteriormente. Esto ayudó mucho o contribuyó mucho al desarrollo de la mujer, puesto que dio como principio el recíproco disenso de los cónyuges para divorciarse. O sea, ya no se imperaba el hombre sobre la mujer. Además, refería a todas las clases sociales de Cuba, eliminando el poder del divorcio canónico al divorcio de hecho. Además, por primera vez no se distingue el sexo para un cometido legal. O sea que también iba dando como que pasos primigenios en la lucha por la igualdad del sexo. Llegamos a 1923 y se celebra en Cuba el primer Congreso Nacional de Mujeres. Se reúnen por primera vez las mujeres en Cuba de manera organizada, lo cual tuvo muchos detractores, tanto de ambos sexos, así como de la prensa y de la normativa. No se tuvo muy buenas referencias atendiéndolo como un grupo secular de mujeres que se reunían. Sí se ve como la primera vez que se reúnen las mujeres en un foro para plantear sus inquietudes, sus deberes, sus derechos y cómo el mundo iba avanzando en cuanto a reconocimiento femenino. Llega a 1934, personalmente lo considero uno de los años con más desarrollo legal en Cuba, porque aparece primeramente la ley de maternidad para mujeres trabajadoras, o sea, el pago de pensión para mujeres en gestación, y se firma uno de los documentos más avanzados de la norma hacia la mujer en el siglo XX, que es el Decreto 206 de 1934, como parte también del divorcio vincular que habíamos analizado en 1918. Esta normativa aprueba el divorcio vincular como fundamental, o sea, el divorcio de derecho, no solamente de hecho, permitiendo que la mujer reciba una pensión alimenticia por el excónyuge, así como la guardia y cuidado de sus hijos menores, o sea, los varones hijos menores hasta 5 años y las hembras bajo la guardia y cuidado de la mujer. Fundamental, la mujer se divorciaba y si no trabajaba tenía el derecho de recibir una pensión por parte de su excónyuge. Algo que marcó una pauta dentro del punto de vista de los derechos de la mujer en América Latina. Además, en ese año se da también el primer movimiento del sufragio femenino a través de un decreto firmado por el presidente en esa época, Ramón Grau San Martín, trayendo consigo que en los comicios presidenciales de 1936 la mujer cubana participara, dando así el ejercicio de manera inaugural de que una mujer
eligiera y fuera elegida dentro de un marco gubernamental. Inclusive hay data referentes que hubo mujeres concejales o mujeres alcaldesas dentro de Cuba en la primera mitad del siglo XX. Llegamos entonces a lo que fue el paso cumbre, o sea, el escalón más alto, que fue la llamada Constitución de 1940. La Constitución de carácter burgués, pero con carácter democrático, el cual reconoció primeramente a todos los cubanos iguales ante la ley, declarando punible, o sea, de manera sancionable, toda discriminación por sexo, raza, color o clase social, así como lesiva la violación de la dignidad de estos. Esto conllevó de manera más alta, o sea, en la Carta Magna, que se igualdara los derechos del hombre y la mujer. Dio derecho a la mujer al trabajo, tanto como el hombre, y dispuso que la mujer tuviera bienes propios, algo que era fundamental. Vemos la relación de esta disposición con el divorcio vincular, ya que a la vez de divorciarse la mujer podía obtener sus bienes sin tener que otorgárselos a su excónyuge, como vinculando la independencia económica de la mujer. Paso elemental y una de las primeras en América Latina. Además, disfrutando así de una pensión en caso de que se llevara a cabo ese divorcio. Ya lo habíamos visto como la separación social, desde este punto de vista de hombre-mujer, conlleva no solamente a la norma, sino al efecto de que la separación legal formara parte de que cada uno tuviera su desenvolvimiento económico. Recuerden que lo fundamental del divorcio no solamente es la ruptura del factor sentimental, o sea, del factor de la relación amorosa como tal, también es la separación de la disposición económica de cada cónyuge, algo que ya se toma en cuenta desde el punto de vista constitucional. Esto no se tomó de manera efectiva, puesto que las disposiciones siguientes no se desarrollaron, pero al menos fue una de las primeras en América Latina durante la evolución de la normativa cubana a tomar en cuenta a la mujer como una de sus protagonistas más grandes. Espero que les haya resultado interesante y ya vamos viendo cómo nuestras mujeres van ocupando un paso fundamental en la historia. Que tengan un bonito día. Un saludo para todos los oyentes de Orbitando. Mi nombre es Juliet Calaña, soy periodista cubana. Contentísima de que me hayan invitado precisamente hoy, donde están tratando un tema tan interesante y en el cual la mayoría de las veces las víctimas somos nosotras las mujeres. Quiero invitarlos, si gustan de las redes sociales, específicamente de Facebook, a mi página La Yuli de Cuba, donde analizamos desde el humor la actualidad cubana y muchos de los temas que allí abordamos tienen marca de género. Si bien la página está abierta a todo tipo de públicos, es un espacio especialmente concebido para las mujeres hacer y ser lo que nos plazca. Desmontamos muchos de los tópicos más rancios del patriarcado y también concientizamos a los hombres de cómo el feminismo no es una guerra de géneros, sino que nosotros también luchamos para que ellos no sean víctimas de masculinidades tóxicas. Nada, que si gusta del humor, de los debates a camisa quitada y siempre desde el respeto, por supuesto, pues lléguese a la Yuli de Cuba, como decimos allí, conéctate con la 3C de la Yuli, croqueta, concreta y coqueta. Orbitando, un podcast de la Juntamenta, donde el arte cubano se trata desde la honestidad y el desenfado. Bueno, y tal como prometimos en el inicio del programa, es un placer tremendo darle la bienvenida a Orbitando a Ana Mari Maqueira Linares, una joven cubana graduada de Economía en la Universidad de La Habana en el 2009, que luego viaja a Ecuador a hacer su maestría para terminar cursando en el programa de doctorado de la Universidad de Massachusetts Amherst del Departamento de Economía. Su área de investigación actual se centra en el feminismo dentro de la economía, en las clases y géneros y la desigualdad de género que existe no solo dentro de la economía, sino dentro de distintos renglones específicos de la economía, como es el caso del trabajo no remunerado, sobre lo que estaremos hablando esta noche. Ana Mari, muy buenas noches y bienvenida a Orbitando Podcast. Buenas noches, Tomás, muchas gracias por invitarme. No, para nada. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación, que yo sé que eres una
mujer bien, bien, bien ocupada. Me gustaría empezar por el inicio, como siempre hago. Cuéntanos un poquito cómo es que llegas hasta este programa de doctorado que actualmente estás cursando en la Universidad de Massachusetts Amherst. Bueno, acá a Massachusetts llego en el año 2016. Yo salgo de Cuba en el 2013 hacia Ecuador a estudiar una maestría en Economía del Desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Uh-huh. Y ahí estuve 2 años y medio haciendo mi maestría y bueno, ahí conocí mucha gente, conocí profesores, mi propio tutor había estudiado acá en los Estados Unidos su doctorado en la Universidad de Cornell y tuve también la oportunidad de conocer otros profesores que trabajan acá, son profesores acá en otras universidades y que iban a Ecuador como profesores visitantes a clases y demás. Y realmente nunca pensé aplicar a programas de doctorado en los Estados Unidos, ¿no? Pero fue como que los astros se alinearon, como digo yo. Y entonces mi profesor propiamente me preguntó un día que por qué no aplicaba a un programa de doctorado en los Estados Unidos. Y yo me quedé así como, bueno, ¿por qué no? Fue una época también donde el contexto me ayudó, porque fue la época de Obama. Justo en el año 2014, cuando el anuncio del restablecimiento de las relaciones, yo estaba en Ecuador aún y al otro año fue que hice todo el proceso de aplicación y bueno, nada, pues ese contexto me ayudó porque bueno, se emitían visas para cubanos residentes en Cuba para venir a estudiar acá, programas de ese tipo y nada, estudié, hice las pruebas, apliqué a varios programas de doctorado que me interesaban, que son programas que en economía que tienen una visión más como heterodoxa, ¿no? de la economía y entonces tuve la suerte, ¿no? Que me aceptaron acá en la Universidad de Massachusetts en Amherst, que es uno de los más reconocidos en cuanto a la economía estudios de economía heterodoxa de todos los Estados Unidos. Y bueno, muy contenta por esta oportunidad. En estos 4 años han sido realmente de un aprendizaje increíble. Me puedo imaginar. ¿Y en qué momento decides guiar tu línea de investigación hacia la igualdad de género? Bueno, a mi línea de investigación como tal, propiamente dicha, es decir, de académicamente investigar y comenzar a escribir un poco, bueno, no es que haya escrito mucho, pero bueno, a menos a tener claro que era algo relacionado con esto, lo que quería hacer para mi tesis de doctorado, fue ya estando acá en el programa de doctorado, ¿no? Pero mis intereses por estos temas comienzan justamente en Ecuador. Yo salgo de Cuba sin ningún tipo de interés o de conciencia sobre estas cosas y es en Ecuador donde comienzo a ganar un poco de conciencia en ese sentido, ¿no? Claro. Además de eso, había tenido una amiga argentina que estuvo en Cuba 1 año terminando sus estudios por allá, y nos conocimos y nos hicimos amigas y bueno, casi hermanas, y ella fue de las primeras que me comienza, como digo yo, a abrir los ojos, ¿no? En cuanto a estas cosas, ¿no? Comenzamos a tener muchas discusiones, muchos debates sobre el tema del acoso, por ejemplo, sobre el tema de hacer chistes que están relacionados con estas cosas. Y como que ahí empieza un poco a ganar conciencia y ya cuando llego a Ecuador, bueno, que ya comienzas a vivir la realidad latinoamericana, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, claro. Por el derecho al aborto, etcétera, etcétera. Ahí ya como que me empiezo ya a interesar un poco más en estas cosas. Traté de cursar algunas asignaturas relacionadas, pero nunca se dio la oportunidad de que me coincidieran con los tiempos libres para eso. Y entonces ya estando acá, en el departamento de economía acá, donde hay un campo, ¿no? de economía feminista muy fuerte y hay profesoras, ¿no? que son líderes en los Estados Unidos en estos estudios, pues es cuando ya digo, bueno, aquí sí, ya esta es mi oportunidad que no puedo dejar pasar. Y entonces reorienté totalmente todo lo que había hecho hasta el momento para comenzar a estudiar estas cosas más profundidad, ¿no? Claro, ¿y por qué? ¿Por qué consideraste que era necesario analizar las políticas económicas desde una perspectiva de género? Bueno, yo creo que en general
la principal motivación fue como que la ausencia, ¿no? En el caso cubano de estos temas, ¿no? Claro. Desde la academia, sobre todo, específicamente en la economía estoy hablando, Claro. ¿no? Porque sí hay los estudios de género en Cuba realmente ganan fuerzas en los años 90 con la crisis. Ahí se comienza como que se disparan, ¿no? Como el boom de los estudios de género en Cuba, en la Universidad de La Habana en particular y en otras universidades del país. Pero la economía como que siempre se quedó atrás en esas cuestiones, ¿no? No existía en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, donde trabajé unos años, ningún equipo de trabajo o algo que estudiara como tal cosas de la economía feminista. Había, por supuesto, gente que hacía trabajos relacionados, pero por lo general son gente desde el campo de la sociología, de la psicología, del periodismo, pero no desde la economía propiamente dicha. Eso es algo más reciente. Entonces había un vacío ahí en ese sentido que me interesaba mucho. Y en general creo que es súper importante porque las políticas económicas no son neutrales. Es decir, las políticas económicas, aun cuando no se diseñan en función o con los objetivos de desigualar o de afectar negativamente a las desigualdades, pueden tener efectos negativos en los distintos grupos sociales, porque existen desigualdades en la sociedad que son previas al diseño de esas políticas. Existen normas y concepciones de género que prevalecen y que hacen que hombres y mujeres respondan de manera distinta a los incentivos. Uh-huh. Y por tanto cualquier política económica que se diseñe hay que tener claro que no va a ser una política, por lo general no es una política que es neutral en ese sentido. Entonces todas deben ser analizadas desde una perspectiva de género para ver, aun cuando no están diseñadas en ese sentido, cuáles serían los potenciales efectos de esa política en función de la desigualdad de género, ¿no? Wow, qué interesante. ¿Por qué es importante el reconocimiento del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados como trabajo? Uh-huh. Sí, mira, aquí hay dos temas que por supuesto están súper relacionados, pero que se pueden analizar un poquito de manera independiente, ¿no? Por una parte está el reconocimiento del trabajo no remunerado en sí mismo como trabajo, ¿no? Eso sería lo primero, ¿no? Muchas veces nosotros escuchamos, por ejemplo, en Cuba, eso es muy, muy común, que se escucha, ¿no? ¿En qué trabaja tu mamá? Y la gente dice, no, mi mamá no trabaja, ella es ama de casa. Exactamente, eso es sí. como que muy típico, sí, ¿no? No. Entonces, cuando posiblemente su mamá trabaje muchísimo, o casi lo mismo que cualquier mamá que pueda trabajar fuera del hogar o incluso más, y entonces, esa primera parte pasa por eso, ¿no? Pasa por reconocer que aun cuando ese trabajo no tiene un precio, porque básicamente todo parte de ahí, ¿no? De que es un trabajo que no tiene un valor de cambio, ¿no? No es una cosa que tú puedas intercambiar en el mercado o fuera del ámbito familiar, ¿no? Y esa es una de las razones por la cual se invisibiliza como trabajo, ¿no? Pero ese trabajo, todo lo que se realiza en el hogar, todas las tareas domésticas y de cuidados, son trabajos porque al final muchas veces lo que pasa es que se naturalizan, ¿no? Como que no, todo esto se hace porque por amor o porque realmente nos gusta hacerlo, pero no es así necesariamente tampoco, ¿no? Entonces todo ese trabajo que se realiza también contribuye y es vital para reproducir o reponer la fuerza de trabajo, ¿no? Básicamente tú te levantas por la mañana y para tú poder estar listo física y espiritualmente, para estar listo para poder volver a ir a tu trabajo el otro día, hay detrás de eso hay todo un proceso o una serie de procesos que permiten que la persona que trabaja esté lista al otro día en todos los sentidos para volver al trabajo, ¿no? Y entonces y eso no solo pasa por la capacidad que uno tenga de regenerar esa fuerza de trabajo a través del salario o de cualquier ingreso o de todo lo que tú obtienes para esa reposición a través del trabajo remunerado, sino también a través de todos los procesos que generan los trabajos no remunerados, todo el cuidado, todo lo que pasa, como dicen muchas feministas, entre las 5 de la tarde que sales del trabajo y las 8 de la mañana del otro día que vuelves a ir para el trabajo, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda parte es que, bueno, ese trabajo está condicionado, no condicionado, sino que está caracterizado
por ser un trabajo que es hecho mayoritariamente o realizado mayoritariamente por mujeres, ¿no? Entonces ahí es cuando viene entonces la desigualdad. Entonces es importante reconocerlo porque sí, porque es un trabajo y porque es importante para reproducir nuestras vidas, y además es importante reconocerlo porque eso también permitiría visibilizar un conjunto inmenso de trabajo que es realizado por las mujeres, y permitiría entonces también atacar directamente una de las fuentes de desigualdad más grandes, ¿no?, que hay. Efectivamente. Además, estaba pensando ahorita, me parece que de cierta manera también es resultado de la desigualdad de género que existe, porque en muchas familias la mujer se hace cargo no solo por una condición de réplica histórica, sino porque el hombre gana más que la mujer, y no necesariamente porque tenga un mejor trabajo. Hay muchos países donde por exactamente la misma posición, el hombre gana más que la mujer. Entonces, sí. Es un fenómeno que viene condicionado, o que es un resultado de la desigualdad de género, a la misma vez un reflejo de la desigualdad de género. Exactamente. Porque afecta directamente a la mujer. Y existe, ahora, sí, no sé, me asalta esta duda, ¿existe algunos avances legislativos en el sentido de reconocimiento del trabajo no remunerado como trabajo? Bueno, en Cuba propiamente dicho, no. Pero en otras partes del mundo se han avanzado un poquito más en ese sentido. Por ejemplo, la última constitución, es decir, no en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, legislativamente, por ejemplo, ha habido, es decir, la manera de que esto como que avance un poco es, por ejemplo, primero el reconocimiento, ¿no? Y lo mejor que puede pasar es que sea un reconocimiento a nivel constitucional, que por ejemplo es el caso de Ecuador. Ecuador en su constitución tiene reconocido el trabajo no remunerado como trabajo. Si en Cuba se hubiese podido hacer en el último proceso constitucional, pero no está explícitamente, no está reconocido en la Constitución. Entonces, obviamente eso no te va a garantizar que la desigualdad con respecto a género en la cantidad de trabajo no remunerado que se realiza se elimine porque tú lo pongas en una ley. Sabemos que las leyes per se no cambian directamente las desigualdades, pero son el primer paso. Porque sin un reconocimiento formal, sin un reconocimiento legislativo, después entonces es más difícil poder avanzar en ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, otras cosas que se pueden hacer en ese sentido es el tratamiento que se le dé a lo que se conoce como las amas de casa, ¿no? Realmente no me gusta mucho esa definición, pero bueno, básicamente a las personas que trabajan en el hogar de manera no remunerada. Ecuador tuvo otra iniciativa interesante también en ese sentido, que fue, por ejemplo, incorporar a las amas de casa o a las trabajadoras no remuneradas del hogar a la posibilidad de tener acceso a jubilación, lo cual es súper importante porque la desprotección que crea el hecho de que una mujer no tenga en un futuro un nivel de ingreso específico, ¿no?, que aunque no le permita reproducir del todo o ser independiente del todo, sí ayude, ¿no?, a que en la vejez tenga un ingreso específico. Eso se podría, por supuesto, traducir también no solamente para la jubilación, sino para otros tipos de ingresos compensatorios o complementarios en cuanto a el reconocimiento de ese tipo de trabajo. Pero bueno, sí hay un debate muy grande en cuanto a si eso se debe hacer o no, porque bueno, no es tan sencillo como que darle valor a ese trabajo. Ahí sí hay una discusión metodológica inmensa detrás de cuáles son los métodos más, digamos, eficientes, ¿no?, para medir el trabajo no remunerado, porque se supone que hay partes de ese trabajo, por ejemplo la parte de trabajo doméstico, que sería muy fácil medirla, porque normalmente tú encuentras contrapartida de todos esos bienes o de muchos de esos bienes y servicios en el mercado, ¿no? Entonces podrías como que tener una comparación y imputarle un precio a ese tipo de actividades y ver a partir de las horas que se dedican a ese trabajo cuánto sería el equivalente en valor, ¿no?, de ese trabajo. Claro. Con el trabajo de cuidado es un poquito más complicado, no porque no existan los mismos servicios en el mercado, sino porque el trabajo de cuidado en sí mismo es un trabajo donde media una relación de interacción cara a cara con el que recibe ese trabajo. Entonces, ponerle un precio a eso, si ponerle un precio al cuidado de los hijos, ponerle un precio al cuidado de los dependientes, a veces tiene otro tipo de debates que hace más complicado que se tenga como que un consenso en ese sentido, ¿no? Pero en general
pudiesen haber avances, yo por el momento estaría feliz con que se abriera el debate a nivel público en Cuba sobre este tema, con que se reconociera que es un trabajo. Sería un primer paso, claro. Sería un primer paso. Entonces, que es un trabajo que aporta, que es un trabajo que no solo es vital para la reproducción de la vida, sino para la sociedad en su conjunto, porque todo lo que deje de proveer el Estado o el mercado lo proveen las familias en alguna forma. Entonces, en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, todo lo que la familia provee se incrementa. Es decir, el tiempo y el esfuerzo que le tienen que dedicar la familia a la producción de bienes y servicios en el hogar para suplir los bienes y servicios a los cuales no pueden acceder, ya sea porque no tienen los ingresos suficientes o porque esos bienes no son proveídos en alguna forma en otros espacios. Entonces la familia tiene que de alguna forma hacerle frente a esa carencia, ¿no? Entonces todo ese esfuerzo se incrementa, todo ese trabajo se incrementa y todo eso sale a relucir aún más la importancia que tiene este tipo de trabajo entonces en la reproducción de la vida diaria, ¿no? En la reproducción de la economía. Ana Mari, en otro momento ya has mencionado que el trabajo no remunerado en el hogar subsidia al Estado. Y yo, que realmente me cuesta trabajo entender muchas veces cómo funciona este tipo de sentencias, me encantaría que me explicaras qué significa que el trabajo no remunerado en el hogar subsidia al Estado. Sí, bueno, esta es una de las hipótesis en las que estoy trabajando para mi tesis, ¿no? No te creas que está muy claro para mí tampoco. Bueno, perfecto. Entonces sí, no me debo sentir tan mal. No te debes sentir mal por eso, no te preocupes. No, realmente estoy trabajando en el fundamento teórico bien estructurado de esa hipótesis, pero la intuición es muy clara, ¿no? La intuición es muy clara. Básicamente está relacionado con lo que te decía ahorita, ¿no? Básicamente tú tienes distintos actores económicos en la economía, ¿no? Tienes el Estado, tienes el mercado, tienes las familias, tienes las comunidades, ¿no? Cada uno de esos actores económicos está insertado de algún modo y provee una cierta cantidad de bienes y servicios para reproducir la vida y el modelo general económico que existe en la economía, ¿no? Por tanto, la distribución que se tenga de los costos de esa reproducción, es decir, de cuánto contribuye cada uno a la posibilidad de esa reproducción social, es decir, de la vida diaria intergeneracional, pero también del sistema económico en general, importa, ¿no? Porque eso te dice, ¿no?, de cuál es la participación de esos actores y del tipo de modelo que tú tienes, ¿no? Entonces eso se ha estudiado mucho por ejemplo, desde la perspectiva del bienestar, ¿no? Se supone que si tú tienes una sociedad donde la mayoría del Estado se retrae, el Estado no te provee bienes y servicios, por ejemplo, relacionados con infraestructura de cuidado, de educación, de esa serie de cuestiones, pues entonces las familias tienen que suplir eso de manera privada, ya sea porque tienen que obtener ingresos para poder pagar por eso en el mercado, o tienen que proveerlos ellos mismos, ¿no? Tienes que cuidar tú a tus propios hijos, o tu familia, o tu mamá te tiene que cuidar a tus hijos para tú poder hacer las otras cosas, tienes que educarlos tú, tienes que proveerlo tú de alguna manera. Entonces los sistemas donde, por ejemplo, eso recae en la familia, se dice que son sistemas familiarizados, ¿no? En el sentido de que la mayor parte de la distribución en ese sentido recae sobre la familia. Entonces, en el caso del Estado, el trabajo remunerado subsidia al Estado. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo lo que produzca o lo que el hogar sea capaz de producir, ya el Estado no como que se va a liberar de hacerlo, ¿no? Si la gente cuida a sus hijos en el hogar, entonces eso significa que el Estado se puede dar el lujo de no ampliar la capacidad, por ejemplo, de centros donde cuiden a los niños. De cuidado de niños públicos, claro. Un ejemplo. Entonces, en ese sentido, es en el sentido que yo hablo de subsidio, ¿no? A medida de que el Estado disminuye su participación en la provisión de ese tipo de servicios, las familias, si no tienen otra forma de suplirlos, tienen que entonces necesariamente proveerlo a través de algún modo, ya sea reorganizándose al interior de la familia, ya sea incrementando la cantidad de trabajo
no remunerado que se hace en el hogar y de cuidados que se hace en el hogar, ya sea tomando decisiones donde unos dejan de trabajar en el sector remunerado mientras otros se quedan en el sector no remunerado, si de alguna manera esa distribución de esos costos se reparte, ¿no? Y entonces en ese sentido el retiro del Estado implica en muchas ocasiones la recarga a las familias, ¿no? Claro. Entonces mientras más bienes y servicios provean las familias, entonces el Estado va a estar en ese sentido como más subsidiado, ¿no? Básicamente. Claro. Más o menos por ahí iría la cosa, ¿no? El caso de Cuba es un poco clarito. complicado. No, el caso de Cuba es un poco complicado porque, bueno, supuestamente hay un pacto social, ¿no? Supuestamente nosotros, sí, claro. En la sociedad, si la sociedad decide que básicamente la distribución o el valor que se crea en la sociedad se distribuye de una determinada manera, ya, si todo lo que la riqueza que se crea, que la crean las personas, ¿no? El Estado, el Estado en sí mismo no crea riqueza, el Estado no produce, el Estado es una institución que responde a los intereses, o que debería responder a los intereses de la mayoría. Entonces, básicamente, si hay un contrato, un pacto social que te dice, bueno, de toda esta riqueza, de todo este valor que vamos a crear en la sociedad, nosotros estamos de acuerdo o queremos que se distribuya de esta manera. Entonces, el Estado se encarga de guiar ese proceso. Por tanto, el trabajo no remunerado, bueno, va a subsidiar al Estado para entonces poder proveer otros bienes y servicios que la sociedad acordó que esos son los que se proveen. Entonces, en ese caso, el subsidio no es malo en sí mismo, ¿no? El subsidio no es malo en sí mismo. Lo que pasa es que cuando ese pacto se rompe y cuando no hay transparencia en cómo se decide la distribución, entonces es cuando es un problema. Exactamente. Ahorita estabas hablando acerca de las consecuencias por arriba, ¿no? Que de lo que sucedía ahora mismo, y me gustaría que fueses un poquito más hacia adentro acerca de cómo afecta ahora mismo a este trabajo no remunerado lo que está sucediendo con la pandemia, ¿no? Con esto que le está sucediendo al mundo entero ahora. Bueno, esta pandemia ha sido horrible en muchos sentidos, pero ha puesto de manifiesto como ninguna otra crisis antes la importancia que tiene, el rol central determinante que tienen los cuidados en la vida, ¿no? Y los sectores relacionados con los cuidados, porque los cuidados, estamos hablando fundamentalmente de cuidados no remunerados, pero bueno, también hay todo un sector de cuidados que forma parte de esos procesos que te decía que permiten regenerar la producción de la fuerza de trabajo de la sociedad, que también aportan, ¿no? a eso, y que aunque sean remunerados, ¿no? Pero bueno, estamos hablando específicamente de este sector. Entonces la pandemia realmente ha sacado a la luz lo que muchos ya sabíamos, pero nos los ha puesto así en la cara, ¿no? Así muy bruscamente. Entonces, desde los inicios de la pandemia, cuando las primeras medidas de confinamiento, muchas instituciones y mucha gente estudiada en estos temas comenzó a alertar de la posibilidad de la posibilidad de que el trabajo no remunerado se incrementara muchísimo y recayera, por supuesto, la mayor parte de ese incremento aún nuevamente sobre las mujeres, ¿no? Porque si hasta ahora las desigualdades existían, si hasta ahora esa distribución era de esa manera, era como que, bueno, ¿qué razones hay para pensar que va a ser distinto en medio de esta pandemia, ¿no? Por supuesto, esto pudiera analizarse caso a caso, ¿no? Esto pudiera ser heterogéneo, pero ya actualmente, eso fue al inicio, pero ya actualmente hay estudios concretos que demuestran que sí, que el crecimiento del trabajo de cuidados y trabajo doméstico, producto del confinamiento, producto del cierre de las escuelas, del cierre de los círculos infantiles o de los daycare, ha provocado un incremento de ese trabajo, del trabajo no remunerado y de cuidados en general, y ha sido un incremento desproporcionado, ¿no? Nuevamente ha recaído sobre los hombros de las mujeres y sobre todo sobre los hombros de las madres con hijos en edad escolar, que han tenido que muchas veces continuar con su trabajo remunerado, hacer las tareas de la casa
cuidar a los hijos y convertirse en maestras de los hijos. Y convertirse en maestras. Entonces, por esa parte, podemos hablar de ese incremento, ¿no? Por otro lado, el sector de la salud, que es el sector que está al frente de la pandemia, ¿no? En la primera línea de combate, como decimos, es un sector que es, por lo general, es un sector feminizado. Entonces, en casi todos los países, ¿no? Es un sector feminizado, sobre todo las enfermeras y la gente que ha estado más en contacto directo con los enfermos, ¿no? Entonces, las mujeres han estado también más expuestas al virus en ese sentido, ¿no? El tema de la violencia también es un tema que se ha tratado mucho, porque ahí sí, desde el primer momento hubo evidencias de que, y alertas, muchas alertas, de que la violencia de género se iba a incrementar, porque iban a estar encerradas las víctimas en sus hogares con los agresores. Los datos son astronómicos en el sentido de que la mayoría de las víctimas de violencia de género son agredidas por sus propias parejas. Y es decir, el mayor peligro está dentro de la casa, no fuera de la casa, ¿no? Entonces sí se ha evidenciado en toda la región latinoamericana, por ejemplo, que se han incrementado, se han disparado las solicitudes de ayuda por tema de violencia. Es decir, las líneas de ayuda, las líneas telefónicas de ayuda han experimentado un incremento sustancial de llamadas de auxilio. Pero por otra parte, los casos, las solicitudes formales en muchos casos no ha sido igual, porque debido a las mismas medidas, ¿no? Parece que ha habido más barreras para que éstas accedan a procesos formales de denuncia y esas cuestiones, ¿no? Entonces, y una cosa que no quiero, dos cositas más que no quiero dejar de decir con relación a la pandemia, es el tema de la informalidad también. Sí, la pandemia ha puesto en riesgo la vida de muchísima gente que normalmente se gana la vida en trabajos informales, y ahí donde quiera que haya un sector informal feminizado, pues también las mujeres han salido más mal paradas en este sentido. Y por último, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que ha sido también una cuestión de la cual se ha hablado mucho por el tema de la pandemia, ¿no? Con los hospitales cerrados, cerrados no, sino concentrados en el tema de la COVID, por supuesto, se han dejado muchas veces de prestar servicios, ¿no? Y se ha utilizado por grupos conservadores, por gobiernos conservadores, por estos grupos religiosos pro vida, por gente, ¿no?, que está en contra del aborto, por ejemplo. Se ha utilizado esto como excusa para impedir que estos procesos se desarrollen de manera legal, de manera como está establecido en aquellos lugares donde así lo es, ¿no? Porque en muchos lugares, por supuesto, que no es así en la región latinoamericana, pero en aquellos lugares donde ya se supone que estaban esos derechos consolidados, pues con la pandemia se han puesto en peligro por esto que te decía, de que grupos conservadores que se han aprovechado de las circunstancias para impedir que las mujeres tengan acceso a esos derechos, ¿no? Increíble. ¿Te parece si vamos a acercarnos ahora un poquito a nuestra patria, a nuestro lugar de nacimiento? Y cuéntame si crees tú que además viviste en Cuba, experimentaste una gran parte de tu vida en Cuba, y luego vas a Ecuador y luego vienes acá, o sea que has visitado varios lugares. ¿Te parece que en Cuba existe desigualdad de género tanto en el marco gubernamental como en el sector privado? Bueno, existe en ambos sectores de una u otra forma, ¿no? Más marcado en el sector privado, por supuesto, sí, porque bueno, hay una serie, por supuesto, de avances que no se pueden dejar de reconocer, ¿no? En cuanto al tema de las mujeres, son la mayor parte de la fuerza laboral calificada, mayormente es decir, están en mayoría en cuanto a las estudiantes universitarias. Es decir, ha habido muchos avances en temas educativos, en temas de inserción en las distintas profesiones, ¿no? Eso nadie lo niega. Ahora, eso no significa que aún en el sector estatal, que digamos que es el sector que presenta mayor paridad, existan también algunas desigualdades. Sí, por ejemplo, en general,
Sí. De rango, ¿no? A ver, y no tengo idea, porque me estás narrando eso y tienes toda la razón. Mientras me estás explicando, veo el dibujo exactamente de que la mayoría, había muchísimas mujeres en la Universidad de La Habana, muchísimas mujeres empleadas, pero sin embargo cuando pienso en los jefes, la mayoría de las figuras del jefe, del administrador, del dueño, del dirigente, era precisamente masculina. Sí. Y no sé si esto será un dato o no. Lo estoy hablando por mi experiencia. Sí, bueno, eso hay varias investigaciones, ¿no? No es una cosa que sea homogénea a lo largo de todos los sectores, pero sí hay muchos sectores en lo que es así. Precisamente. Y bueno, pasa entre otras cosas por lo que hablábamos de la naturalización de las responsabilidades domésticas y de cuidado, ¿no? Que no es que las mujeres no tengan la capacidad de hacerlo, no es que las mujeres claro, no por tengan supuesto. la capacidad de dirigir, no es que no tengan el nivel, no es que no tengan la educación, es que muchas veces lo que pasa es eso, muchas veces lo que pasa es que como sobre ellas recaen la responsabilidad mayor del cuidado de dependientes en general, niños, ancianos, etcétera. Las tareas domésticas, pues muchas veces es más difícil para ellas conciliar esto que ahora está muy de moda, del balance entre lo profesional y lo personal, que para los hombres, ¿no? Entonces, claro. Sí, hay algunos estudios focalizados, ¿no? O específicos que dan cuenta de eso que tú estás hablando. Ya, recientemente Díaz-Canel anunció un paquete de medidas económicas que venían además anunciándose desde hace mucho tiempo y salían y no eran rumores y venían de nuevo. Pero bueno, finalmente la anunciaron hace poco y me gustaría saber de tu voz, de una persona como tú que está enteradísima del tema, ¿qué crees que si nos puedes comentar un poco sobre estas nuevas medidas y cómo influye en lo que hemos estado conversando? Sí, bueno, en estos últimos días se ha estado hablando mucho sobre eso, pero específicamente se ha hablado mucho sobre el ordenamiento monetario, ¿no? Que es como que la caliente del paquete de medidas, ¿no? Como dirían en buen cubano, que es algo que está pendiente desde hace muchos años ya y que desgraciadamente viene a hacerse en el peor momento. En un momento donde las condiciones realmente son muy difíciles, pero que, al parecer como que no hay de otra, ¿no? Entonces, el ordenamiento monetario incluye la unificación de las dos monedas nacionales, el CUC y el peso cubano, e incluye también la unificación de las tasas de cambio. Es decir, hay dos tasas de cambio, una que opera en el sector empresarial a 1 por 1 y otra que opera en el sector de la población 24 a 1 o 25 a 1, depende si es compra o venta. Y además incluye también una reforma al menos parcial de los precios de la economía. Estamos hablando de salarios, pensiones y los precios mayoristas y minoristas, que esto va a ser también una de las consecuencias, ¿no? de la unificación, que por lo general en este caso para la unificación va a haber que hacer una devaluación del peso cubano y esa devaluación va a traer aparejado entonces un nivel determinado de inflación. Entonces la reforma de precios a la que se va a someter la economía cubana pronto incluye también entonces la eliminación de subsidios, ¿no? Estamos hablando básicamente en este caso del subsidio de la canasta familiar normal, ¿no? De la libreta, básicamente. Entonces, en estos días se informó que al parecer lo que va a suceder es que se está elaborando, o se elaboró, no sé, no dieron detalles sobre el proceso de elaboración de una canasta básica. Y entonces esa canasta básica, que es básicamente como que un cálculo, ¿no? de lo que se consumiría como promedio, ¿no? por una persona, que incluiría lo que han dicho específicamente son, por supuesto, alimentos, ropa, calzado, electricidad, teléfono, es decir, esta serie de cosas, pero obviamente incluiría más cosas, lo que no sabemos cuáles son esas más cosas, ¿no? Entonces, una de mis preguntas sería si va a incluirlo en temas de los cuidados, por ejemplo. Exacto, sí. No lo sabemos. Entonces, básicamente, esa canasta tiene un monto específico y ese monto va a ser la referencia principal para los nuevos precios y el incremento de los precios de los salarios y de las pensiones, ¿no?
Entonces, bueno, básicamente entonces una de las cuestiones que está ausente en este diseño es precisamente un enfoque de género, ¿no? Una perspectiva de género en cómo entonces la manera en que se va a implementar estas medidas pues van a afectar los distintos grupos sociales, entre ellos las mujeres, ¿no? Entonces ahí, bueno, habría que hacer un análisis detallado sobre cuáles son las potenciales implicaciones de eso. Yo hablaba y bueno, estaba escribiendo también un poco sobre eso, un artículo que va a salir mañana pasado en OnCuba, un poco reflexionando sobre las potenciales implicaciones de la eliminación de los subsidios en los grupos vulnerables, porque bueno, definiendo que va a ser un grupo vulnerable, ya eso sí lo dijeron, ¿no? Los grupos vulnerables van a ser aquellos donde el ingreso que se reciba, ¿no? por la vía que sea, si son trabajadores estatales o no, pues ese ingreso tiene que cubrir la canasta básica de todos los miembros de cada hogar, y en el caso de que no los cubra, entonces la asistencia social cubriría la diferencia, ¿no? O sea, todos los grupos vulnerables en los cuales ese ingreso no va a cubrir el monto de la canasta de toda su familia, pues clasificaría como un grupo vulnerable, ¿no? Pero una de las cuestiones que analizaba era a quién se le va, en caso de que haya un grupo vulnerable, pues a quién se le va a poner la diferencia del monto, ¿no? El monto de la asistencia social, a quién va a ir en la casa, ¿no? En cuanto a la distribución. Y bueno, ahí analizaba un poco algunas evidencias que hay sobre la decisión de darle ese monto, por ejemplo, a las madres, en el caso de que haya, de los núcleos familiares donde haya madre, padre, quizás uno o dos hijos, quizás un hijo y un anciano, es decir, cualquier combinación de ese tipo, y cuyos salarios no cubran ese monto de la canasta, pues hay alguna evidencia que dice que sería una decisión a tomar en cuenta a quién se le da ese monto, porque por ejemplo hay algunos estudios que dicen que las madres, ¿no? Cuando tú haces redistribución del ingreso al interior de los hogares, las madres tienden, por ejemplo, a gastar montos o proporciones de sus ingresos más elevadas en cosas relacionadas con el cuidado de los hijos que los padres, un ejemplo. Hay estudios que hablan sobre eso. En el caso de Cuba hay algunos indicios de que, pese a que hay concepciones como de igualdad, ¿no? En el sentido de quién debe hacer quién debe tomar las decisiones al interior del hogar, ¿no? Hay una encuesta nacional de igualdad de género que tiene algunos resultados que indican que hay un alto porcentaje de los encuestados que respondió que los dos, si la madre y el padre. Sin embargo, hay otros estudios que dicen que indagan más en el tipo de decisiones y sugieren que, por ejemplo, habría que tener en cuenta quién dice la última palabra, ¿no? Es decir, y qué tipos de gastos están relacionados con las decisiones de uno u otro, es decir, de la madre y del padre. Por lo general, las mujeres tienen decisiones sobre los tipos de gastos que se relacionan con cosas que tienen que ver con la reproducción de la casa, es decir, la reproducción de la vida de la casa en el sentido del alimento de los hijos y de los ancianos, de la educación o de la salud familiar, por ejemplo. Entonces, sí, no basta con solo pensar que existe esa concepción de igualdad, sino que hay que ir un poco más profundo y analizar cuáles serían las implicaciones de que esa redistribución del ingreso al interior de los hogares pudiera perjudicar a los dependientes, por ejemplo. Claro. Ana Mari, te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los invitados que tenemos acá. ¿Cómo convive Ana Mari diariamente con su condición de cubana? Bueno, creo que convivo en constante contradicción con mi condición de cubana. Sí. Argumente su respuesta. Sí, creo que convivo en constante contradicción porque aunque yo siento que no me he ido definitivamente de Cuba, yo siempre pensé en todos estos años como algo temporal en mi vida, ¿no? Y pienso, ¿no? Y tengo la esperanza de poder regresar, ¿no? Creo que lo haré en algún momento, lo único que no sé cuándo.
el hecho de vivir tanto ya tiempo, porque básicamente son ya 7 años, ¿no?, que vivo fuera de Cuba, pues me ha cambiado muchas veces la perspectiva de algunas cosas, ¿no? Entonces, como también yo no soy la típica cubana esta, tú sabes, estereotipada de fiestera, de bullanguera, más bien soy muy tranquila. Entonces, como que toda esta parte de la cultura nuestra que se retrata, ¿no?, en otros lugares, no lleno ese hueco en ese sentido, ¿no? Entonces, como que sí, vivo en constante contradicción, porque vivo en esta cosa de que quiero estar con los míos, quiero hacer cosas por mi país, quiero aportar, quiero estar ahí, pero a la vez no, ¿no? A la vez quiero seguir acá, quiero seguir estudiando, quiero terminar mi doctorado, quiero tener otras experiencias. Entonces, es todo el tiempo esa contradicción que trato de suplantarla estando siempre al tanto de todo lo que pasa y teniendo siempre a Cuba como uno de mis temas de obligatorio estudio, ¿no? Claro. Voy a dedicarle dos ensayos de mi disertación a Cuba. Trato de escribir, trato de opinar, trato de estar en el debate en la medida que puedo. Tampoco soy de las que más está activa, está en las redes, ni mucho menos, pero bueno, trato de en ese sentido aportar, ¿no? Claro. Desde mi humilde posición de estudiante de doctorado, lo que pueda, ¿no? En ese sentido, porque realmente quiero lo mejor para Cuba. Y sí, eso es lo importante. Yo creo que si en algo coinciden todos los cubanos, que queremos lo mejor para Cuba. Sí, por suerte. Ana Mari, ¿qué mensaje te gustaría enviarle a estos oyentes? Primero quiero dar tu mensaje yo a ti. Voy a interrumpirte, y esto no lo hago mucho, pero quiero agradecerte. Quiero agradecerte por lo importante de lo que has hablado hoy con nosotros. Por el mensaje tan necesario que es la lucha por la igualdad de géneros. Y por enseñarnos un espacio más de injusticia que por lo menos yo no conocía y no estaba al tanto de él, pero además que escapa a la desigualdad de género, porque conozco muchos hombres que también están ejerciendo trabajo no remunerado. Una vez dicho esto, y me parece que hablo por mí y por nuestros oyentes, pues, ¿qué mensaje cómo te gustaría despedirte de los oyentes de Dormitando? ¿Qué mensaje les darías tanto a todas las personas que te han escuchado hoy? Bueno, primero agradecerte a ti por la oportunidad, y te deseo realmente lo mejor con este proyecto. Creo que es muy importante, ¿no?, todos estos proyectos como el tuyo que han surgido también últimamente, porque realmente permiten divulgar, ¿no?, el conocimiento sobre gente que quizás no es súper famoso, pero que bueno, que también tiene sus cositas que decir, ¿no? Entonces, claro, como que creo que es muy útil, ¿no?, todos estos espacios. Yo he seguido varios de los podcasts que han salido y realmente me han parecido muy buenos. He conocido gente, o escuchado, ¿no?, de gente que muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, me gustaría, sé que tu podcast lo oyen cubanos de todos los lugares, ¿no?, de todas las latitudes, ¿no? Entonces, me gustaría enviar un mensaje a todos los cubanos que, bueno, por encima de todo, tratemos siempre de conservar esa condición, ¿no? Esa condición, y tratemos de entendernos, ¿no? Más allá de las diferencias, más allá de las posiciones, más allá de las pasiones, ¿no? Pues tratemos siempre de respetarnos y tratemos de convivir con las diferencias que tenemos, ¿no? Y bueno, específicamente con relación a lo que hemos hablado hoy, recomendaría informarse, recomendaría leer, recomendaría buscar información de varias fuentes, y recomendaría, bueno, poder aportar, ¿no?, en las conversaciones en la casa, con nuestra familia, en la mesa mientras comemos, pues podemos hablar de estas cosas, ¿no? Y empezar a ganar visibilidad, o a ganar, que este tipo de trabajo realmente comience a ganar visibilidad en aquellos lugares donde aún no se habla sobre eso.
Ana Mari, me despido de ti con una sonrisa dibujada en la cara. Eso refleja lo feliz y lo lleno que estoy. Qué mensaje tan lindo nos has dejado hoy y qué entrevista tan importante nos has regalado. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Y tienes la puerta abierta siempre para que te sumes a nuestra órbita. Cada vez que quieras, no tienes ni que tocar. Tú llegas y eres bienvenido. Muchas gracias a ti y mucha suerte. Muchísimas gracias. Nos vemos. Orbitando Podcast, la voz del arte cubano. Hola para todos los amigos de Orbitando Podcast. Mi nombre es Gabriela Joya, soy flautista cubana. En estos momentos me encuentro en el estado de Washington por motivos de la pandemia del COVID-19. No tenemos presentaciones en vivo, pero me encuentro dando clases online para niños y adultos de piano o flauta. Me pueden contactar por mis redes sociales Instagram, estoy como Gabriela Joya, o mi email que es gabrielajoya1990@gmail.com. Gracias. Hola, un saludo tengan todos los oyentes de Orbitando y un saludo especial para la Juntamenta. En el post de la semana de saliendodelhueco.com analizamos el cloud computing. Cloud computing es una tecnología que usas diariamente y es muy probable que no lo hayas notado. Es que muchas de nuestras actividades diarias hoy están vinculadas al internet. Tu celular, tu computadora, tu televisor y hasta las cámaras de seguridad de algunas casas usan algún tipo de cloud. El término cloud o nube surgió como una metáfora para representar al internet. Es por eso que muchas veces vemos el símbolo de una nube en diagramas usados para explicar el internet o la conectividad a la web. Si lo piensas, cuando uno imagina el internet siempre es como un lugar por encima de nosotros al cual mandamos los datos o del cual extraemos información. Nunca imaginamos un almacén lleno de computadoras o que nos estamos conectando a un servidor remoto. Por eso vale la pena preguntarse, ¿qué es el cloud? Cloud computing o computación en la nube consiste en compartir archivos, bases de datos, software y todo tipo de información a través del internet. Cloud computing se basa en el concepto de permitir el acceso a cualquier cantidad de datos y aplicaciones desde cualquier lugar y a cualquier hora del día. El cloud está compuesto por inmensos data centers, centros de datos, que compañías como Google, Amazon, Microsoft y Apple han construido con el objetivo de facilitar el acceso a la música, películas, fotos, archivos, software o cualquier otro tipo de procesamiento de datos. Cuando accedes al cloud, lo que haces es conectarte a uno de estos data centers donde la información está almacenada y es procesada. Por lo tanto, de cierta forma, el cloud no es más que la versión moderna de los antiguos servidores que las compañías solían construir para almacenar y controlar sus datos. La gran diferencia reside en que el cloud también minimiza los requerimientos del hardware y el software que usamos. El cloud no solo almacena los datos, sino que también hace el procesamiento de los mismos. Por ejemplo, para escribir mis posts yo uso Google Docs. Eso me permite lo mismo escribir en mi computadora, en mi iPhone o incluso en el iPad de mi esposa cuando ella me deja. Solo necesito una conexión a internet. No tengo que enviar un documento vía email, ni instalar un programa como Microsoft Word, ni salvar los cambios. Solamente conectarme y Google se encarga hasta de guardar mis cambios cada unos pocos segundos. Este es solo un ejemplo de la flexibilidad que brinda el cloud computing. Llégate por saliendodelhueco.com y échale un vistazo al artículo donde discutimos más detalles y, por supuesto, qué compañía puedes añadir a tu portafolio hoy para invertir en esta tecnología. Un abrazo para Tomás y Mari y gracias por la invitación. Pepillarte. Arte para los pepillos. Comenzamos esta sección de Pepillarte con la inauguración de la exposición virtual Shifting Streams, 12 Artists by the Hudson River, de la mano de la curadora cubana Mayken Barreto, que nos envía este mensaje.
Hola Tomás, un saludo para los oyentes. Para mí es un placer estar acá en Orbitando para invitarlos a la exhibición Shifting Streams, 12 Artists by the Hudson River. Esta es una exposición que acabo de curar para el Hostos Center for the Arts and Culture y que incluye la obra de 12 artistas de origen cubano radicados en New Jersey, específicamente en el área que bordea el río Hudson. Para visitar la muestra no hay que desplazarse, se trata de una exposición en realidad virtual que puede ser visitada en el sitio web del Hostos Center for the Arts and Culture. La dirección sería hostoscenter.org y una vez allí, pues en la pestaña de Exhibits se puede acceder a la experiencia virtual de esta muestra, donde se puede recorrer la galería, acercarse a las obras, obtener información de las mismas, hacer zoom y ver los detalles. En fin, los dejo con esta invitación y espero que se animen a visitar esta experiencia virtual. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Mayken por enviarnos este audio acerca de la inauguración de su exposición. Y continuamos con la noticia de que la institución que dirige el reconocido artista Leo Braue otorga becas en diferentes especialidades para residentes cubanos. Jóvenes todos menores de 35 años que opten por estudios de posgrados, másteres o doctorados en España. Entre las especialidades por las cuales se puede aplicar se encuentran diseño y comunicación visual, community manager y propiedad intelectual. Las becas presentan ayudas para la movilidad internacional y apoyo a la manutención, entre otras facilidades, según precisa el comunicado de la institución. El cual refleja además que quienes quieren desear pues pueden enviar su currículum y solicitar más información al correo brauer39@gmail.com hasta el 20 de noviembre, cuando cierra el plazo de solicitud, cuyos resultados se darán a conocer el 1 de diciembre. El pasado 14 de octubre se estremecía la comunidad cubana con la triste noticia del fallecimiento de la joven cineasta cubana Diana Montero. Diana, nacida en La Habana en 1986, se graduó de Historia del Arte en la Universidad de La Habana y posteriormente de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Entre sus obras destaca ABC, un corto documental del 2014 con el cual recibió una mención especial del jurado en la muestra Joven y Caic, y con el que compitió en el Festival de Cine Pobre de Jibara del 2014. También ganó el premio Mejor Película Corta en el Festival Internacional de Cine de Trinidad y Tobago, entre otros reconocimientos. Desde aquí les enviamos nuestro más sincero pésame a la familia y a los amigos de Diana. Alexis Valdés anuncia en redes sociales que va a lanzar un nuevo single y lo hace nada más y nada menos que con una leyenda de la música cubana. Se podía leer esta tarde en su Instagram lo siguiente: hola mi gente buena. Algo importante, aquí les dejo el primer avance de la canción que he grabado con el maestro Willy Chirino titulada Yo Soy Cubano. Asimismo, Alexis acaba de grabar una canción con Willy Chirino que ya tienen el avance en sus redes sociales. En Instagram fue donde yo lo vi, y es una canción que está dedicada a todos los cubanos que andan por todas partes del mundo, aunque no estén en su tierra, que mantienen viva su identidad. Además, si leen el post se van a dar cuenta de que están buscando a las personas que se encuentran en distintas ciudades del mundo que se hagan videos bailando y cantando la canción y se los envíen para formar parte del videoclip de la canción. Y nos vamos directamente desde aquí, desde Pepillarte, hasta uno de los viajes en el tiempo de nuestro querido corresponsal Jacobo Londres. Caballero, un día cercanito a uno como hoy. Porque eso de un día como hoy es como, hey, estás ahí pendiente del día, hey, voy a hacerlo de este día. No, cógete tu espacio. Un espacio de días. Un espacio de días, no, ¿qué? Lo voy a hacer hoy ya. Pero un día cercano, un día como hoy, llega nada más y nada menos, caballero, que Lucky Luciano a La Habana, ¿ok? A la conferencia secreta de los Ganters. A la conferencia secreta de los Ganters. Y viene viene escondido. Viene primero en un barco que se da para Venezuela. Y después llega a Cuba escondido. ¿Ok? O sea, yo quería tanto hablar de Luque Luciano, yo quería hablar de la conferencia en el Nacional, de los trabajos que se tomaron. Ahí ha sido una conexión muy linda con las películas estas donde se habla de en El Padrino, tú sabes, o sea, o introducir la realidad, esto, el arte, todo. Pero no, porque claro, por supuesto, nosotros estamos jodidos, caballero, tenemos muchas influencias. Entonces, ya cuando tú empiezas a pensar, entonces lo que tú tienes que poner es, te tienes que poner político. Tú que lo que querías era tomarte un traguito con la mafia, pero no te tienes que ponerte político, porque entonces tú dices, espérate. Esos italianos, todos esos italianos, lo que Luciano, eso se juntaban mucho con la mafia. ¿Tú sabes de dónde? La mafia de esta gente, de los, ¿cómo se llama? De los judíos
Y los judíos con la cábala y todo eso le enseñaron a Lucky Luciano y toda esta gente. Ellos fueron en 46, se da cuenta, el número 13 judío, le dijeron, no, la cábala judía y te damos unos hoteles, cedemos hotelitos. Dijeron los judíos, dijeron, bueno, vamos a meter la cábala judía. Entonces esta gente estaban buscando, dijeron, no, sí, vamos a meter una cábala judía que sucede en 13 años, 46 más 13, 59. Y entonces ahí se habían quedado de esas conversaciones que ellos querían, decían que quería ya que la mafia esa, al final los cogían a todos, que tenía que ser una mafia, una mafia política. Una mafia política, y ahí se gestan esas palabras, se quedaron flotando allí en todo ese aire cubano. Y 13 años después, caballero, todo eso cristalizó, caballero. Entonces, mira, todas esas, y es Fidel Castro. Fidel Castro es gángster más malo. La familia de Fidel, los gángsteres súper malos. Eso fue lo que Luciano. Y después el Fidel, que él sabía, tú sabes, yo vengo de aquí, a aquella reunión de Lucky Luciano, yo vengo de toda esa mafia bien gorda. Entonces te tiraban en los muñequitos aquello de Lucky Luke. ¿Quién es Lucky Luke? El Cowboy Lucky Luke. Cowboy Lucky Luke siempre va a la ofensiva. Cowboy Lucky Luke. Luciano, que era el antepasado indirecto de Fidel. ¿Ok? A la ofensiva siempre. Ese cowboy. Que también entonces él pidió Valdés, que más o menos no es un cowboy, pero era la idea indirecta de un cowboy. Y tú decías, sí, revolución, todo eso, te operaba en la cabeza. Y entonces te metían al lado del muñequito del cowboy Lucky Luke. Y despidió Valdés, después te metían Banner y Flappy. ¿Entiendes? Por contigüidad, porque eran como dos ardillitas ahí incómodas, que tú dices, pero ¿qué tiene que ver esto con el comunismo? ¿Qué tiene que ver esto con Lucky Luciano, caballero? Pero es que sí, esas dos ardillitas ahí bien filosas, ahí Banner y Flappy, y cuando venías a ver, Banner y Flappy habían roído toda la historia, habían roído toda realidad. Y quedábamos ahí con unos argumentos jacobinos que uno dice, oye, Jacobo, de verdad que vaya, estás últimamente que te las estás sacando de la manga, ¿ok? Orbitando Podcast. Un programa cultural hecho a tu medida. Según un estudio del New York Times, si las mujeres estadounidenses cobrasen el salario mínimo por el trabajo no remunerado que hacen en la casa y al cuidar de sus familiares, habrían ganado 1.5 billones de dólares el año pasado. Si aplicásemos esa misma fórmula al mundo entero, la cifra asciende a 10.9 billones de dólares. Esa cifra es mayor que los ingresos combinados de las 50 empresas más grandes que aparecieron en la lista de Fortune Global 500, que incluye a Walmart, Apple y Amazon, entre otras. El 24 de octubre de 1975, el 90% de las mujeres irlandesas se rehusaron a cocinar, limpiar o cuidar a los niños durante un día. La nación entera se paralizó. Los hombres de todo el país tuvieron que arreglársela para hacer lo que hacían las mujeres, y dentro del caos terminaron llevando a sus hijos al trabajo o abarrotando los restaurantes. Un año después del paro de mujeres en Islandia, recordado hoy como el Viernes Largo, el gobierno aprobó un proyecto de ley para garantizar la igualdad salarial para las mujeres en ese país. En la actualidad, Islandia tiene una de las tasas más altas del mundo de participación en la fuerza laboral. Si ustedes tienen la tremendísima suerte de vivir con una mujer en su casa, ya sea su esposa, su madre o su hermana, pues mi consejo honesto es que las cuiden. Tengan en cuenta que cuando llegamos a la casa y pensamos que vamos a empezar a descansar, muchas mujeres están sencillamente sumando más trabajo a su día. Por tanto y demás, no sea obsoleto, no sea troglodita, y lléguese a este siglo XXI y ayude a sus mujeres, quiéralas, sea justo y comparta las tareas de la casa. Todos los adultos que están en la casa deberían trabajar de la misma manera, deberían apoyarse de la misma manera y deberían tener las mismas responsabilidades. A mi lado está Mari mirándome con cara de tú sabes perfectamente que tienes que hacer la mitad de las cosas, y yo sonrío y le digo que sí, porque las hago. Y mi nombre es Tomás Castellanos. Una vez más, esto es Orbitando Podcast. Recuerde que nosotros no podemos llegar a ningún lado si ustedes no nos ayudan. Así que búsquennos. Estamos en todos lados, en Facebook, Twitter, Instagram. Denos like, mándeselo a su amigo, a su vecino, a su primo, a todo el mundo, que poco a poco iremos creciendo y usted crecerá con nosotros. En 15 días, por supuesto, estaremos aquí nuevamente. Pero usted no se sienta solo. Usted no se sienta solo, que en definitiva, durante todo este tiempo, estaremos ahí a su lado, orbitando. Un abrazo y chao.